Vamos a seguir con nuestra serie y vamos a ir a un capítulo de la segunda carta de Pablo a los Corintios, que muestra mucho del corazón de Pablo, del corazón de Pablo como pastor, ¿sí? También como apóstol. Se ve un poco muchas gracias, se ve un poco de su corazón a lo largo de estos capítulos. Recordemos que él está haciendo, durante la primera mitad del libro, está haciendo una defensa de su ministerio, una defensa de su apostolado. Habían entrado falsos maestros a la iglesia y Pablo está diciendo: no le crean a ellos, son falsos, miren nuestro mensaje, miren nuestra conducta, crean al Evangelio. Y no es porque Pablo quiere ser querido principalmente, Pablo quiere que crean en su palabra porque él está diciendo la verdad de parte de Jesús. Si los corintios no aceptaban esta verdad, el problema más grande no era que no lo querían a Pablo. ¿Cuál era el problema más grande? El problema más grande es que no iban a ser salvos, porque iban a rechazar el Evangelio. Entonces Pablo está con todo el deseo de ser aceptado, porque aceptándolo él, lo aceptaban a Cristo y a su Evangelio. Ese es el tema que lo ha estado preocupando Pablo. Si no creían en Pablo, ellos no creían en Cristo. Entonces, en ese contexto, fíjense cómo sigue en 2 Corintios 7. Dice el 2: por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alegrado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una gran alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son, me llené de alegría. No lamento haberles enviado esta carta tan severa, la primera, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Y ahora me alegro de haberles enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que, a los ojos de Dios, pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro propio aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad. Y ahora mi jactancia ante Tito resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Y así es como Pablo nos iba llevando y llegamos a un desenlace de la parte emocional de Pablo. Ahora Pablo está contento y les dice, ¿se acuerda que mandó la primera y como no llegaba la primera carta, lo manda a Tito a averiguar? Y Pablo tenía un ministerio en Macedonia, Dios le había abierto las puertas. ¿Y cómo estaba Pablo? Estaba nervioso, estaba triste, estaba angustiado, estaba estresado. ¿Qué pasará con los corintios? ¿Habrán creído el verdadero evangelio? ¿Habrán creído un falso evangelio? ¿Qué pasa con ellos? Entonces Pablo envía a Tito con la segunda carta, con la carta, y Tito tenía que venir con la respuesta, y no llegaba. La cosa es que Pablo, ¿qué hace? Se va a buscarlo a Tito y se encuentra en la mitad del camino, y él dice, ahora estoy contento. Yo estoy contento porque ustedes han creído lo verdadero. Se han desprendido de lo malo
de esos malos maestros que habían entrado a la iglesia, se han desprendido de las malas doctrinas, las malas enseñanzas que habían entrado a la iglesia y creen lo verdadero. Ahora estoy feliz con ustedes. Pero vamos a dividirlo, vamos a leer por pedacitos y vamos a ir sacando otras enseñanzas. Fíjense el 2. Por favor, ábrannos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. Acá tenemos 3 características de un liderazgo sano. No le hace mal a nadie. Pregunta capciosa. ¿Podrá entristecer a alguien? Sí. Vieron que después le dice, los entristecí. Pero no le hace mal a nadie un liderazgo sano. No lleva a nadie por mal camino, o sea que lo que enseña es lo correcto. Y la tercera característica, no nos hemos aprovechado de nadie. Esto es importante para ver cuáles son liderazgos sanos y cuáles no. ¿Cómo sería un mal liderazgo? Hacen mal a la gente, llevan a la gente por mal camino, enseñan mal y se aprovechan de la gente. Sacan provecho. ¿Lideran para qué? Para sacar ventaja, para sacar provecho. Puede ser una ventaja de poder, puede ser una ventaja de fama, puede ser una ventaja de plata, puede ser una ventaja de poder de otra manera, manipular a la gente. Pero es sacarle provecho, ¿sí? Provecho. El mal liderazgo hace lo contrario de lo que hacía Pablo. ¿Qué hacía Pablo? No le hizo mal a nadie lo llevó por mal camino, o sea, nadie le enseñó nada incorrecto y no se aprovechó de nadie. Dice el versículo 3, no les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. O sea que ya tenemos otra característica más de un buen liderazgo. Un liderazgo sano es comprometido y es empático. Es comprometido y es empático. ¿Hasta dónde los iba a acompañar? A los corintios. Dice, ¿por ustedes qué hacemos? Vivimos, morimos, estamos con ustedes. O sea, sufrimos lo que ustedes sufren. Nos alegramos con lo que ustedes se alegran. Si ustedes sufren, nosotros sufrimos con ustedes. Si ustedes la pasan bien, nosotros la pasamos bien con ustedes. Si ustedes se pierden, a nosotros nos duele. Si ustedes conocen el verdadero evangelio y lo creen, nosotros estamos felices con ustedes. Dice Pablo que él sentía esta empatía y un compromiso con ellos. O sea que ahora tenemos, no le hace mal a nadie, no lleva a nadie por mal camino, no se aprovecha de nadie y es comprometido y empático. Fíjense el versículo 4. Tienen toda mi confianza y estoy muy orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. ¿Les suena alguna expresión rara? Aunque ya la hemos tratado acá otra vez. ¿Qué les parece? ¿Alguna expresión que les llame la atención acá? No se repite mucho en la Biblia una expresión que se ve ahí. Estoy muy orgulloso. Estoy muy orgulloso de ustedes, porque nosotros entendemos el orgullo igual que soberbia. Pero no es lo mismo, es parecido. Y no siempre es lo mismo, a veces es diferente. Este es un caso en el cual es diferente. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Sí, tenemos que estar orgullosos de nosotros, orgullosos de nuestros líderes, de nuestros pastores, de nuestros miembros, de nuestros hermanos. Estamos. Jesús, por otro lado, expresa a Hebreos que da la misma idea, en Hebreos 2:11, pero es la misma idea, lo dice diferente. Dice que no se avergüenza Jesús de llamarnos sus hermanos. Cuando yo siento orgullo, lo diferente que es, vergüenza. Vergüenza. Lo diferente es soberbia, es humildad, pero lo diferente a orgullo es vergüenza. Y dice la Biblia, el escritor de Hebreos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Por lo tanto, está orgulloso de llamarnos hermanos. ¿Sí? Y esto es muy lindo, porque esto forma parte de lo que Dios hace con nosotros. Dios nos mira con amor y dice, estos son mis hijos. Esto no es para que nosotros nos creamos algo, obviamente, si la Biblia todo el tiempo nos enseña lo malo, lo perdido que somos, que estamos. Sino que esto hace brillar más alto el amor de Dios. Porque no es que Dios, si lo fuéramos a visitar al cielo, va a decir, mira, acá tengo Jesús y nada más, no, este es el único hijo que tengo acá. Imagínense eso en el cielo. Que Dios estuviera escondiendo al resto de los hijos porque dice, no, me dan vergüenza, los tengo escondidos al Fotman, donde no los ve nadie, porque me dan vergüenza. No. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Sabemos, no lo dice tan explícitamente la Biblia, pero que el Padre no se avergüenza de nosotros. En todo caso nosotros lo ofendemos, pero no se avergüenza de nosotros, de sus hijos. Cuando habla Pablo en otro momento de lo que somos los hijos de Dios, dice, ustedes son la obra maestra de la creación. Fíjense cómo nos ve el Padre. Insisto, no es para que nos creamos algo, sino para que entendamos que en esta familia podemos estar orgullosos los unos de los otros. Y Pablo acá está orgulloso de la iglesia de Corinto
igual como Jesús está orgulloso de nosotros y no se avergüenza de llamarnos hermanos de Él. Pablo recibe aliento y felicidad al ver que los corintios vuelven a creer en el ministerio de Pablo, porque Pablo era representante de Dios, era apóstol. Si no lo aceptaban, ellos estaban perdidos. Y no es que Pablo, insisto con esto, no es que Pablo decía, qué macana, no me quieren los corintios. Eso no era lo principal. Lo principal era que rechazando Pablo, ellos estaban rechazando el verdadero evangelio. Y Pablo se alegra por ver que los corintios están en el buen camino una vez más. Se habían dejado llevar por malos maestros, por malas ideas, por malas doctrinas, pero ahora vuelven al cauce. Y sigue el versículo 5 de 2 de Corintios 7 y dice así: cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. ¿Qué era Macedonia? ¿Se acuerdan? Estaba Pablo en Macedonia, se le había abierto la puerta ministerial. Sale Pablo de Macedonia para encontrarse con Tito, que venía con la respuesta de Corintios. Vuelven a Macedonia. ¿Y que ustedes qué pretenden que hubiera pasado? ¿O qué esperan? Si antes Pablo había dicho se le habían abierto grandes puertas ministeriales. ¿Qué dice acá? Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. ¿Por qué? Por la respuesta que traía Tito de los Corintios. Su presencia fue una alegría, igual que la noticia que nos trajo del ánimo que él recibió de ustedes. Cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y los leales que son, me llené de alegría. Tenemos que saber que nuestra respuesta al Evangelio es de aliento. Es de aliento para aquel que nos predica, es de aliento para quien nos ve, es de aliento para otros. A veces no nos damos cuenta y pensamos que no le afecta a nadie lo que yo haga con Dios. Yo vengo a la iglesia, llevo una vida normal. Pero tienen que saber, y tenemos todos que saber, que cuando vemos a alguien creciendo en la fe, otros estamos mirando y nos llena de aliento. Es como comprobar otra vez que Dios es real. Cuando vemos a una persona creciendo en la fe, nos alienta al resto, nos alienta. Y tenemos que todos, entre todos, alentarnos a la fe. Y que los cambios de cada uno de nosotros, al ser vistos por el otro, los llenen de aliento. Y fíjense que Pablo dice que está con conflictos, con batallas por fuera y temores por dentro. O sea, la está pasando mal por otras personas, la está pasando mal por él mismo, la está pasando mal emocionalmente, la está pasando mal físicamente, socialmente, la está pasando mal. Pero ¿cómo está él? Lleno de alegría y aliento. ¿Por qué? Porque cómo están creciendo los corintios. Fíjense la importancia que se le da al crecimiento de los otros. La importancia que tiene para otro tu crecimiento. Tu crecimiento es de aliento para otro. Por tu crecimiento otro puede estar alegre y darle gracias a Dios por tu crecimiento. Y por tu crecimiento otra persona quizás está tratando de crecer. Es importante que nosotros entendamos esto. Porque no es que mi vida me pertenece a mí nomás. Si yo soy cristiano, mi vida le pertenece a Dios y al resto. Y mi vida es de impacto para el resto. Y mi vida puede ser de desaliento cuando yo no quiero crecer espiritualmente. O puede ser de aliento cuando yo sí quiero crecer espiritualmente. Y acá qué lindo es ver que Pablo, a pesar de todos los conflictos, a pesar de todo lo malo que vivía ahí, la presencia de Tito, un amigo leal, un amigo fiel, y la presencia y la respuesta de los corintios que volvían al Evangelio, lo llenó de alegría y de aliento a pesar de todos los conflictos. Y dice el 8: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté, porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Pablo está abriendo su corazón. Sería muy raro que un pastor, o sería un pastor muy enfermo, disfrutara de hacer doler al otro cuando busca que se corrija. No es que al pastor le gusta andar corrigiendo. No le gusta eso. Le produce molestia y sabe que el otro le va a producir dolor. Pero, ¿qué pasa si no es así? ¿Qué pasa si el pastor no corrige al resto? ¿A dónde vamos? ¿Para qué es pastor? Tiene que ver con esto también. Y produce dolor. Y Pablo dice, la verdad que no me gustó, pero a ustedes les hacía falta sufrir esto. ¿Qué tenían que sufrir el resto de Pablo? Dice el 9, ahora me alegro de haberla enviado. No porque los haya lastimado. Obviamente Pablo no está contento por haberlos lastimado. ¿Sino por qué? Sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. ¿Se dan cuenta? El pastor no es que tiene ganas de retar, ni ganas de molestar, ni disfruta de lastimar al otro cuando lo corrige. No disfruta de eso.
sino que ¿qué disfruta? Que ese mensaje traiga arrepentimiento y cambio de conducta. Dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pregunta, ¿los entristeció? Sí. ¿Le hizo daño? No. Los entristeció, pero no les hizo daño. Y a veces nosotros nos confundimos. Si me entristece me hace daño. Si me dice algo feo, no lo quiero, es porque no me ama. No. Son cosas diferentes e independientes. Vemos acá que los corintios fueron entristecidos por el reto que Pablo les manda en la carta, pero ¿les hizo daño? No, de ninguna manera. Es más, les hizo bien. Dice el 10, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Acá les hago una pregunta de nuevo. ¿Cómo es la tristeza que Dios desea que suframos? Tiene varias características ahí. Nos aleja del pecado. Esa es una parte. ¿Qué más? Nos edifica. ¿Cómo? Produce arrepentimiento. Fíjense que en la vida cristiana hay tristeza, pero nos edifica, nos aleja del pecado, produce arrepentimiento. Cambia la conducta. Dice, el dolor hizo que se arrepintieran, que cambiaran la conducta, nos aleja del pecado, trae como resultado la salvación. Hay tristeza para el cristiano, pero esta tristeza, ¿cómo es? Produce estas cosas, que nos arrepintamos, que cambiemos la conducta, que nos alejemos del pecado y trae como resultado la salvación. Y en el mundo hay tristeza, sí. Pablo dice, la tristeza del mundo es diferente. ¿Qué trae? ¿Qué le falta a la tristeza del mundo? Arrepentimiento. Y hoy, esta mañana, escuchaba una prédica, una clase en realidad, donde el profesor que estaba hablaba de arrepentimiento. En la Confesión de Fe, creo que el capítulo 14 de la Confesión de Fe de Londres, de 1689, el tema es el arrepentimiento. Y hablaba de esto justo y dice, miren, si yo por ejemplo, es una hipótesis, si por ejemplo yo me peleara con mi esposa y peleamos tan mal que esa noche no podemos dormir juntos porque nos hemos peleado, nos hemos tratado mal y no podemos dormir juntos. Dice, imagínense que entonces ella se va a la cama y yo me voy al sofá. Y estando ahí en el sofá pensando, incómodo, un poco con frío, otro poco con el cuello torcido, digo, me arrepiento de haber peleado con mi esposa. Así que agarro el auto y me voy a dormir al hotel. ¿Es un arrepentimiento eso? No. Está molesto por la consecuencia. Eso es un ejemplo del arrepentimiento del mundo. Le molesta la consecuencia, no le molesta haber peleado con la esposa. Le molesta no estar durmiendo en su cama. Pasa lo mismo con los pecados. Hay gente que no es que le molesta haber ofendido a Dios, le molesta que lo descubrieron. Le molesta que lo hayan descubierto las otras personas. Le molesta que le hayan picado el boleto. Le molestan las consecuencias. ¿Qué puede haber acá? Un embarazo no deseado en dos personas que no son esposos. Entonces, me arrepiento. ¿De qué te arrepentiste? ¿De ofender a Dios? ¿De que ahora te tenés que hacer cargo de un hijo? No es arrepentimiento, es tristeza por la consecuencia. Porque el arrepentimiento, ¿a qué te lleva? A cambiar de conducta, a alejarte del pecado y trae salvación. Fíjense que claro lo explica Pablo. Dice, miren, el mundo no le produce arrepentimiento, no les produce cambio de conducta, no les produce alejarse del pecado. Pero la tristeza que Dios trae arrepentimiento. Ese arrepentimiento hace que cambie la conducta, que se aleje del pecado y trae como resultado salvación. Y es re claro este pasaje para entender lo que es arrepentimiento, tristeza por arrepentimiento, y lo que es tristeza porque me descubrieron, tristeza por las consecuencias. Por ejemplo, estoy trabajando en un lugar y robo plata, y vuelvo a robar plata, y vuelvo a robar plata, y vuelvo a robar plata, y me descubren y me echan. Digo, ¿me arrepiento de haber robado plata? No te arrepentís de haber robado plata. Te da bronca que te echaron. Porque si vos te arrepintieras de verdad, nunca más robarías, ya habrías pedido perdón, irías a buscar una reconciliación, o te molestó que te descubrieran. Y lamentablemente vas a hacer lo mismo en otro trabajo. Quizá a lo mejor no lo hagas, pero para que no te echen, pero no porque ofendiste a Dios. No es que te importa haber ofendido a Dios, sino que te importa seguir teniendo tu trabajo. Son dos maneras diferentes de ser entristecidos frente al pecado. Cuando Dios permite la tristeza correcta, trae arrepentimiento, trae cambio de conducta, trae
alejamiento del pecado y trae resultado de salvación. Cuando es de la otra manera, no trae arrepentimiento y resulta en muerte espiritual. Es el camino que toma la gente que no tiene a Dios. Le molesta las consecuencias, le molesta que lo descubran, pero no le molesta haber ofendido a Dios. Y fíjense cómo sigue esto, la tristeza que a Dios le agrada. Pablo lo va a hacer más, lo va a explicar mejor. ¿Cómo fue esta tristeza de los corintios? En el versículo 11. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Voy a hacer una pregunta sonsa y a la vez compleja. ¿De dónde proviene esa tristeza? Lo acabo de leer. Es casi como preguntar, ¿de qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿De dónde proviene esa tristeza? De Dios. ¿Pero cómo llegó esa tristeza? Por la carta de Pablo. No es que de golpe los corintios adentro dijo, ¡ay, qué triste me siento! ¡Ay, me agarró una angustia, se me cerró el pecho! No, sino que Pablo escribió una carta y lo retó con toda. Dios usó la carta de Pablo para esto. Dice, lo digo esto porque la herramienta humana está. No es que todo es místico y queda en el aire, sino que Dios usa a humanos para que estas cosas pasen. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Tal fervor. Ya tenían ganas, pasión. Tal ansiedad por limpiar su nombre. No, miren, tenemos que dejar de creer la gilada que estamos creyendo y vamos a creer lo que Pablo nos enseña. No podemos quedar así. Tal indignación. Indignación es una repulsión por lo malo. Les dio bronca, les dio asco, les dio bronca lo malo. Tal preocupación. Tenemos que resolverlo esto. Tal deseo de verme. Vayamos a ver a Pablo, que Pablo venga, así le contamos que nos arrepentimos. Tal celo, esa gana de lo bueno. Tal disposición para castigar lo malo. Dice al malo, dice lo malo. Es corregir todas las malas enseñanzas. Castigar lo malo. No darle lugar a nada malo en la congregación, menos en el púlpito. Castigar lo malo. No dice, bueno, vamos a tener paciencia. No, es malo. Toda levadura de malicia y maldad que hay que hacer, sácala. Es malo. Castigar lo malo. Y dice, ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Entonces vemos que cuando vino esa tristeza que provenía de Dios a través de la carta de Pablo, vemos que los corintios tuvieron el mejor fruto, ese fruto que viene a través del Espíritu Santo frente al pecado, y lo que hicieron fue hacer todo lo necesario para corregir la situación. Eso es lo que Dios produce. Cuando Dios produce arrepentimiento, tristeza, te lleva a vos a hacer todo lo necesario para corregir la situación. Por ejemplo, estás robando en tu trabajo y te descubre un compañero de trabajo. Vos tenés que tomar una decisión. Te arrepentí de haber robado porque te descubrieron, pero ¿qué vas a hacer? ¿Vas a robar mejor para que nadie te vea? ¿O vas a hacer todo lo necesario para corregir esa situación? ¿Cómo va a ser corregir todo lo necesario? No quedarme solo frente a la caja, contar la plata de lejos, qué sé yo, cada uno sabrá. Estoy trabajando y me estoy haciendo el tonto, robándole a mi patrón, a mi empleador, porque en vez de estar trabajando me hago el tonto, me hago el ocupado, me hago el que limpio, doy vuelta, todos conocemos a alguien que hace eso. Y se hace el ocupado, y en realidad el patrón lo está contratando por hora. ¿Para qué? Para que trabaje. No para que esté el cuete de trabajo. Y lo ve, y por ejemplo, vos estás ahí dando vueltas y acomodas las cosas y te hace y te ve el patrón y vos te agarras la caja pesada. Pero cuando no te ve, la mira la caja, la sacudís 20 veces, limpia otra cosa. Y yo ahora te predico esto, decís, no, la verdad es que estoy mal, estoy flojo. ¿Qué vas a hacer si realmente estás respondiendo a Dios? Todo lo necesario para corregir la situación. Vas a cambiar. No vas a seguir igual. No vas a hacer, qué lindo las cosas. No. El arrepentimiento que Dios trae hace que la persona haga todo lo necesario para corregir la situación. Y otra característica más, además de todas estas que hemos leído, es que el arrepentimiento correcto es a tiempo. A tiempo. Si yo me arrepiento después, hay cosas que no las puedo cambiar. Fíjense a Esaú. A Esaú le pasó esto. Fíjense en Hebreos 12. Acompáñenme a Hebreos 12, 14 al 17. Todo esto que estamos pensando se aplica, por ejemplo, a los riesgos que corren en el noviazgo los que están de novio.
Si no se manejan en pureza y eligen el camino de la impureza, el arrepentimiento que les tiene que traer cambio de situación. Si por ejemplo los novios han cruzado alguna línea que no tenían que cruzar, que corresponde a los esposos, y realmente están arrepentidos, dice que tienen que hacer todo lo necesario para corregir la situación. ¿Y cuál va a ser? No estar tanto tiempo solos, no estar en lugares donde no tienen que estar atentos, corregir la situación. ¿Qué es corregir? ¿Qué puedo hacer para corregir? Cambiar el contexto de donde estoy. Si yo estoy solo, en el living de la casa de los suegros o de los padres, y está oscuro, y es medianoche, y estamos recansados los dos, y beso va, beso viene, ¿cómo voy a corregir esa situación? Voy a prender la luz, por lo menos, voy a elegir otro horario para visitar a mi novia. Hay un montón de aplicaciones para esto. Y nos sirven a todos nos es útil, a todos. Si yo estoy en el consultorio y veo una chica muy linda, muy llamativa, y yo empiezo a mirarla mal, le empiezo a mirar más de lo que le tengo que mirar. Y no le miro la boca nomás, que a mí me toca mirar la boca siempre, los dientes. Y empiezo a mirar mal. ¿Cómo tengo que corregir yo la situación? Como sea, pero lo tengo que hacer. Dios me da a mí la responsabilidad de corregir la situación, de hacer que esa situación que es fuente de pecado, no sea más fuente de pecado. ¿Cómo hago para que una fuente no me afecte? O la tapo, o la cierro, o me voy. Pero la cosa es corregir esa situación, cambiar esa situación. ¿Para qué? Para no caer en pecado, para arrepentirme a tiempo de ese mini paso que di, de si no, y tengo que retroceder, cambiar de rumbo, cambiar de conducta. Fíjense lo que le pasó a Esaú en Hebreos 12, 14 al 17. Dice: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Fíjense cómo es contagioso. Hace un rato era contagioso el aliento, ahora es contagioso el pecado y la amargura. Dice el 16: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió su derecho de primer hijo de varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. El arrepentimiento que llega tarde muchas veces no sirve de nada. Esaú, nos cuenta la historia en Génesis, era el hijo mayor de Jacob. Y a él le correspondían muchos derechos y obligaciones, que estaban buenos los derechos, por ser el mayor. En ese tiempo, el mayor de cada generación era el líder de la tribu. Entonces era el padre en un momento, luego iba a ser Esaú, pero un día Esaú llega de cazar con hambre, y Jacob, que siempre estaba en la casa, no salía a cazar, pero cocinaba bien, dice: che, Esaú dice: ¿no tenés algo para comer? Y acá tengo un plato de lentejas. Bueno, pedime lo que quieras, yo te doy el plato de lentejas. Y dame el plato de lentejas. Y Esaú dice: yo te doy mi primogenitura, mi derecho a ser el líder de la generación. Y por esto está definido Esaú como inmoral y profano. ¿Y qué hace Esaú? Come el plato de lentejas. Pero después, cuando Jacob bendice a sus hijos, cuando Isaac bendice a sus hijos, Jacob queda con la bendición de la primogenitura. ¿Y qué pasó con Esaú? Lo perdió. Y se arrepintió, y lloró mucho, suplicó con lágrimas amargas. No era broma, no es que estaba actuando. Lloró, suplicó con lágrimas amargas, se puso muy mal, estaba realmente arrepentido. ¿Pero sirvió de algo el arrepentimiento fuera de tiempo? No. ¿Quieren saber cuántas consecuencias tiene esto? ¿Alguna vez oyó hablar de los edomitas? Hace 2000 años que no hay edomitas en la tierra. ¿Israelitas hay? Sí, y son una de las potencias mundiales. Hasta el día de hoy, la bendición que cayó a Israel, a Jacob, está todavía. Y los edomitas, muy loco lo que les pasó, porque ellos no quisieron ayudar a los israelitas en una guerra, Dios los maldijo. ¿Y saben dónde desaparecen los edomitas? ¿Dónde se ve esta familia por última vez, esta tribu por última vez en la historia de la humanidad? Peleando contra los romanos en el año 70, defendiendo a Jerusalén, al pueblo de Israel. Fíjense qué loco. Todo esto pasó porque un día Esaú cambió sus derechos divinos, sus derechos humanos y divinos, por un plato de comida. Esto lo hizo profano e inmoral. Y se arrepintió y lloró amargamente
Estuvo mal Esaú. ¿Y le sirvió de algo arrepentirse tarde? No. Porque el buen arrepentimiento es a tiempo. Guarda. Porque muchas veces jugamos con fuego. Y la Biblia nos enseña el dicho que ahora se dice de otra manera: el que juega con fuego, se quema. En Proverbio lo dice de otra manera: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Está diciendo lo mismo. Nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Y puedes arrepentirte. Me arrepiento de haber jugado con fuego. Sí, pero ya te quemaste. Y puedes llorar amargamente por esa quemadura. ¿Pero eso te va a desquemar la piel? No, ya te quemaste. Ya está. Ya lo perdiste. Guarda. Porque hay cosas que se pierden, chicos. Y más en la edad de ustedes. Se pierden y no vuelven más. No hay otra. No hay vuelta. Tiene consecuencias. ¿Vos te crees que Saúl tenía idea de lo que iba a pasar? No. Tenía hambre nomás. Pero ustedes tienen más herramientas que Saúl. Más herramientas para hacerle frente a la tentación. Más herramientas para hacerle frente al pecado. Para arrepentirse y a tiempo. Y no saben las bendiciones que están en juego por cada decisión que ustedes toman. Hoy no la saben, como Saúl no lo sabía. Bueno, seguimos ahí en 2 Corintios 7. Vamos al 12. Dice: mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Le escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Esto nos ha alentado en gran manera. ¿Por qué les escribió? Para que ellos, frente a los ojos de Dios, ellos, frente a la palabra de Dios inspirada por palabra de Pablo inspirada por Dios, pudieran ver de qué lado estaban. ¿Estaban del lado de Pablo, del Evangelio de Cristo, o estaban del lado de los falsos maestros que predicaban otro Evangelio? Cuando Pablo ve que los corintios responden bien, se llena de alegría, se llena de aliento, a pesar de, ¿se acuerdan cómo describió la situación en Macedonia? Luchas por fuera y temores por dentro. A pesar de eso, Pablo está alentado por cómo crecen espiritualmente los corintios. Fíjense cómo, digo algunas ideas más. No es algo principalmente personal, insisto con esto, sino doctrinal. Si rechazaban a Pablo, el apóstol, rechazaban al Evangelio y a Cristo. Pero aceptando a Pablo, aceptaban el Evangelio y a Cristo. Y esto sigue vigente. La autoridad de Pablo es delegada por Cristo y es ejercida hoy. ¿De qué manera? A través de la Biblia. Es como si Pablo nos estuviera hablando a nosotros. Nosotros estamos todavía bajo el apóstol Pablo. Y hasta que lleguemos al cielo vamos a estar bajo todas las autoridades bíblicas. Estamos bajo esas autoridades. Y tenemos que saber que ningún pastor actual tiene una autoridad como la que tuvo Pablo, como la que tiene Pablo. Ningún pastor tiene ninguna autoridad para decirle a nadie qué hacer fuera de los principios bíblicos. La autoridad pastoral, ¿en qué radica? En leer la Biblia al pueblo. Cualquier pastor que sale con mandamientos que no son bíblicos está haciendo un abuso de autoridad. Cualquier pastor que ejerce una autoridad fuera de lo que Pablo dijo, de lo que Santiago dijo, de lo que Judas dijo, de lo que Jesús dijo, de lo que ellos dijeron, cualquier líder espiritual que hace eso está haciendo abuso de autoridad. Y hoy lamentablemente se ve muy frecuentemente esto. ¿Cuánta autoridad tiene un pastor? Ninguna, excepto la que Dios le da en la Biblia. ¿Y en qué radica esa autoridad? En leer la Biblia y esperar que el pueblo responda en obediencia a la Biblia. En la autoridad que Dios le dio de liderar a la iglesia, de orar por la iglesia, de elegir qué alimento brindarle a la iglesia. La autoridad que Dios le dio para exhortar. La autoridad que Dios le dio para animar, para alentar, para advertir, para retar. Pero no hay autoridad para obligar. Porque esto depende de lo que haya adentro de la persona y no de lo que el pastor le imponga a la persona. No puede obligar un pastor. Puede pedir, puede orar, puede suplicar. ¿Qué vimos acá el ejemplo de Pablo? Pablo lo hace. Puede hacer todo eso, pero obligar, no. Sí hay una autoridad que se delega y que también está vigente, que se delega a la congregación local, que es la comulgación, el bautismo. Esa autoridad está vigente. Pero fuera de eso, la autoridad la sigue teniendo Pablo. Y los pastores solo tenemos autoridad que se desprende de la Biblia. Y estamos bajo los apóstoles, quienes están bajo Cristo. Edificamos sobre este fundamento: Cristo, los apóstoles y el resto de nosotros. Pero Emilio, en una materia, en el seminario de BBN,
en Doctrina del Espíritu Santo, dice así: el hombre espiritual no obliga a la Biblia a decir lo que él quiere, sino que dice y se somete a lo que ella dice. Esa autoridad sigue vigente, Pablo sigue vigente, Pedro sigue vigente, todos esos están vigentes, son los apóstoles verdaderos. Estamos bajo su autoridad. Ningún pastor puede competir ni cambiar sus ideas por las de ellos. Ellos mandan hasta el día de hoy a través de la palabra. ¿Por qué? Porque Cristo les dio esa autoridad y esa autoridad es irrepetible. Y esto es bueno que lo sepamos todos para cuidarnos. Volvemos ahí a 2 de Corintios 7:13. Dice: esto nos ha alentado en gran manera. Además de nuestro aliento, nos deleitamos particularmente al ver lo feliz que estaba Tito por la manera en que todos ustedes lo recibieron y lo tranquilizaron. Le dije lo orgulloso que estaba de ustedes y no me decepcionaron. Siempre les he dicho la verdad, otra característica de un liderazgo sano. Y ahora mi jactancia ante Tito también resultó ser cierta. Ahora él se preocupa por ustedes más que nunca cuando recuerda cómo todos lo obedecieron y cómo lo recibieron con tanto temor y profundo respeto. Ahora estoy muy feliz porque tengo plena confianza en ustedes. Sabemos que esa confianza no es una confianza mala, sino es que ven los corintios cierta credibilidad de que la fe de ellos es verdadera. Cree que la fe de ellos es verdadera. ¿Por qué tratan tan bien y por qué se sujetan a Tito? Si Tito no es Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué los corintios se sujetan a Tito? ¿Cómo? Porque Pablo lo manda. ¿Qué hizo Tito? Decirle lo que Pablo decía. Eso sigue vigente. Tito, de manera especial, igual que Timoteo, eran delegados apostólicos. No eran pastores comunes, sino que eran pastores. Tito iba ordenando cosas en la iglesia y después se iba. Timoteo tuvo más tiempo en Éfeso, pero también era gente que eran delegados apostólicos. ¿Y creen que sacaron mandamientos nuevos, Tito y Timoteo? No, ¿qué hacían? Leían las cartas de Pablo. ¿Por qué? Porque él es apóstol. ¿Y qué hace el apóstol? Recibió revelación espiritual. Y eso no se repitió más y no se repite. Eso está cerrado. Pero Tito y Timoteo ¿habrán escrito cartas? Muy probablemente sí. ¿Por qué no las tenemos en la Biblia? Porque no eran apóstoles. La autoridad absoluta es de los apóstoles del Nuevo Testamento y de los que el Señor indicó para que continuaran su revelación. Y no están entre ellos Tito ni Timoteo, a pesar de haber sido discipulados por Pablo y a pesar de haber sido delegados apostólicos. Molesto mucho o insisto mucho con esto para que nos cuidemos cuando alguien quiere ejercer autoridad espiritual fuera de la Biblia. Eso no es bíblico, eso es sectario, eso es un error, eso es pecaminoso y eso es querer ocupar el lugar de Dios. Eso es legalismo, eso es fariseísmo, eso es una locura, es una estupidez y un pecado gigante. Eso está mal. Cualquier tipo de abuso está mal. Y dice, leo yo algunas cosas. Para el siervo de Dios, pocas alegrías son tan grandes como ver el fruto de su servicio. No siempre el siervo de Dios puede ver el fruto, pero qué alentador es verlo. A veces nosotros no nos damos cuenta y no le mostramos a la persona que nos está discipulando, ayudando, porque creemos que ya lo sabe. Pero créanme que es bueno recibir alientos de las personas a las cuales se sirve. Y acá se cierra la primera parte de esta carta, en la que Pablo defendió su ministerio y termina alegrándose por el arrepentimiento de los corintios. Acá va a empezar otra historia, a partir de acá va a empezar otra historia. Pero fíjense cómo Pablo volcó su corazón. Sufría, lloraba por la realidad espiritual de los corintios. Más allá de la parte física, hambre, frío, los naufragios, le pasó todo. Pero ven cómo sufría por la iglesia, quería que la iglesia respondiera bien. Fíjense, vamos a ver el trabajo de Pablo por otra iglesia, antes de cerrar. Está en Colosenses 1, 24 al 29. A la iglesia que estaba en Colosas ahora. Muestra cómo trabajaba, que lo voy a decir de otra manera, es una carta más corta. No son 2 cartas a los colosenses, son cartas cortas. Cada iglesia recibía la carta que le correspondía. Por ejemplo, los de Colosas recibían la carta de los colosenses, a los colosenses. Pero además, las cartas de Pablo se reproducían, se copiaban y se pasaban entre todas las iglesias. Entonces los de los colosenses podían recibir los de los corintios, los de los gálatas, toda esa carta. Entonces todos leían eso porque formaban parte de la Biblia. Entonces cuando los colosenses tenían un problema en falsa doctrina, ¿qué hacían? ¿Le pedían una carta a Pablo? No, ¿qué hacían? Leían la carta a los corintios y se sujetaban como nosotros hasta el día de hoy.
Y si tenía un problema con los judaizantes, ¿qué hacían? Los gálatas me pasan la carta de ustedes. Y de nuevo, siempre sujetos a los que Dios les dio este tipo de autoridad especial, que hoy se sigue ejerciendo a través de la Biblia. Colosenses 1, 24 al 29. Dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. ¿Cuál era el ministerio de Pablo? La proclamación del mensaje. El 26 dice, este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería, Dios, que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles, los despeñaderenses también. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. ¿Se acuerdan de este gran poder acá? Y en Corintios, ¿qué dijo? El amor de Cristo me impulsa. Acá habla del poder de Cristo. ¿Pero qué hace? Queremos presentarle a Dios perfecto. Queremos presentarlos a Dios perfecto en su relación con Cristo. ¿Cuándo una persona está perfecta en su relación con Cristo? Cuando creyó el Evangelio. Y dice, por esta razón, trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa en mí. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Y nos va a seguir tocando. Y todos los días tenemos que estar en esto. Eso nos sigue tocando. Porque lo que Pablo hizo, tuvo una autoridad única, irrepetible, todos los apóstoles con una autoridad única e irrepetible, pero la comisión no terminó en ellos. Y nos toca a nosotros también luchar con empeño para que otros estén en la relación perfecta con Dios. Y además presentarlos perfectos también tiene que ver con presentarlos maduros. ¿Y cómo se presenta a la otra persona madura? Enseñándole la Biblia. Imagínate que Juan me va a presentar a alguien y él es peluquero y yo estoy todo despeinado, con el pelo largo, todo sucio, y me quiere presentar a alguien importante. Y él quiere que yo conozca a alguien importante. Entonces, ¿qué va a hacer Juan? Y si es peluquero, yo estoy todo despeinado y el pelo todo estoy mal peinado, despeinado el pelo largo. ¿Qué va a hacer Juan? Me va a presentar bien. En su caso sería cortarme el pelo. Bueno, lo que Pablo hacía era presentar a la gente a Dios. Busca que esa gente ya sea madura. ¿Cómo se va a lograr eso? Enseñando la Biblia. Enseñando la Biblia. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Siempre que podía. Enseñando la Biblia. Y cerrando lo que hoy hemos leído. ¿Cómo es nuestro arrepentimiento frente al pecado? ¿Cómo es? ¿Es el que produce el cambio de conducta? ¿Es el que produce las diferencias con el arrepentimiento del mundo? ¿Nos aleja del pecado? ¿Trae como resultado salvación? ¿Cambia nuestra conducta? ¿Es el que viene de Dios nuestro arrepentimiento frente al pecado? ¿O es el del mundo? Miedo por las consecuencias o porque nos descubren. ¿Nuestros pastores pueden estar contentos por nuestras vidas? ¿Son una fuente de aliento en nuestras vidas? Decimos, no, las personas que nos discipularon tienen que estar contentos. Mi maestro de escuela dominical al verme hoy puede estar contento o puede estar triste. Mi maestro de escuela dominical o mis pastores, ¿están contentos? ¿Podrían estar contentos al ver nuestra vida hoy? Pablo, ¿estaría contento en nuestra respuesta a su carta? ¿Cómo sería nuestra respuesta a su carta? ¿Y Jesús? ¿Él nos manifestaría alegría por ver nuestras vidas? Si apareciera visiblemente acá, un día cualquiera en nuestras vidas, ¿él estaría contento por nuestras vidas? ¿Estaría contento por la tristeza que produjo arrepentimiento? ¿Estaría contento por el arrepentimiento que hay en nuestras vidas? ¿O Jesús estaría triste porque el arrepentimiento nuestro es el del mundo y no el del cielo? Hermanos, los animo a seguir creciendo en la fe, sobre todo sabiendo que Dios nos ayuda y que Él lo merece, ¿sí? Vamos a finalizar orando.